Hola, hola, familia de. ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de drama, pasión y sobre todo confesiones explosivas. Hoy vamos a analizar en profundidad un momento que ha dejado a todos boquiabiertos, un instante que ha sacudido los cimientos de nuestra pareja favorita. Vamos a hablar de la impactante confesión de Burak a Neslihan y esas palabras que resuenan en nuestras cabezas: no te irás. Prepárense para un análisis exhaustivo, lleno de teorías, suposiciones y, por supuesto, nuestra opinión sobre lo que realmente está pasando entre estos dos. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban a nuestro canal. Sí. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde diseccionamos las series y telenovelas que más nos gustan, con chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucha diversión. Así que ya lo saben, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y formar parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Burak y Neslihan. Esta confesión, esas tres palabras que retumban como un trueno, han desatado un torbellino de emociones entre los fans. ¿Qué significan realmente? ¿Es una declaración de amor desesperada? ¿Un intento de control? ¿O quizás algo mucho más profundo y complicado? Para entenderlo, primero tenemos que ponernos en contexto. Recordemos la situación actual de Burak y Neslihan. Han pasado por altibajos, traiciones, reconciliaciones. Su relación es un auténtico laberinto emocional donde es fácil perderse. Burak, con su carácter fuerte y a veces impulsivo, siempre ha demostrado tener sentimientos muy intensos por Neslihan. Sin embargo, su forma de expresarlos no siempre ha sido la más acertada. A menudo sus celos y su necesidad de control han dañado la relación, generando desconfianza y alejamiento. Neslihan, por su parte, es una mujer fuerte e independiente que busca su propia felicidad. Ha luchado por encontrar su lugar en el mundo y no está dispuesta a renunciar a su libertad por nadie, ni siquiera por Burak. Entonces, cuando Burak le dice «no te irás», ¿qué está queriendo decir? ¿Está imponiendo su voluntad sobre ella? ¿O está expresando su miedo a perderla, su incapacidad para imaginar su vida sin ella? Yo me inclino a pensar que hay un poco de ambas cosas. Burak, en su interior, sabe que ha cometido errores y que ha puesto en peligro su relación con Neslihan. Tiene miedo de que ella se canse de sus errores, de sus inseguridades y decida marcharse para siempre. Por eso esas palabras son una súplica desesperada, un intento de aferrarse a lo único que le importa. Pero, ¿es justo para Neslihan? ¿Tiene Burak derecho a decirle que no se puede ir? Por supuesto que no. Neslihan es una persona libre y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Nadie puede obligarla a quedarse en un lugar donde no es feliz. Sin embargo, también es cierto que el amor a veces nos hace hacer cosas irracionales, decir cosas que no sentimos realmente. Quizás Burak, en ese momento, estaba cegado por el miedo y la desesperación y no pensó en las consecuencias de sus palabras. Lo que sí está claro es que esta confesión ha abierto una brecha aún mayor entre ellos. Neslihan se siente atrapada, asfixiada por el control de Burak. Necesita espacio para respirar, para reflexionar sobre lo que realmente quiere. Y Burak, por su parte, debe aprender a confiar en ella, a respetar sus decisiones y a dejarla ser feliz, incluso si eso significa que tenga que marcharse. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Se irá Neslihan? ¿Logrará Burak reconquistarla? Aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, con nuestras teorías y predicciones. Personalmente creo que Neslihan necesita tiempo para sí misma. Necesita alejarse de Burak y de toda la toxicidad que rodea su relación. Necesita descubrir qué es lo que realmente quiere y si Burak puede formar parte de esa felicidad. Y Burak, mientras tanto, tiene una gran oportunidad para cambiar. Debe demostrarle a Neslihan que puede ser un hombre diferente, un hombre que confía en ella, que la respeta y que la ama incondicionalmente. Si lo logra, quizás haya una esperanza para ellos. Pero si sigue actuando de la misma manera, controlando y manipulando, Neslihan terminará por marcharse para siempre. La clave está en la comunicación. Burak y Neslihan necesitan sentarse a hablar, a ser honestos el uno con el otro y a expresar sus sentimientos sin miedo. Necesitan entenderse, comprender sus necesidades y encontrar un punto medio donde ambos puedan ser felices. No será fácil, pero si realmente se aman, pueden lograrlo.
También creo que es importante analizar el contexto en el que se produce esta confesión. ¿Qué eventos la precedieron? ¿Qué está pasando en la vida de ambos personajes? A veces las palabras que decimos no son más que la punta del iceberg de emociones mucho más profundas y complejas. Quizás Burak está pasando por un momento difícil en su trabajo, o en su familia, y su miedo a perder a Neslihan es una forma de proyectar sus inseguridades. De igual manera, Neslihan podría estar lidiando con sus propios demonios. Tal vez se siente presionada por las expectativas de la sociedad, o tiene miedo de comprometerse completamente con Burak. Es importante tener en cuenta todos estos factores para comprender mejor las motivaciones de cada personaje. Y ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Burak realmente ama a Neslihan, o simplemente quiere controlarla? ¿Piensan que Neslihan debería darle otra oportunidad, o debería marcharse para siempre? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Estoy segura de que tienen ideas muy interesantes que aportar. Además, quiero animarlos a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Si les gusta esta serie o telenovela, seguro que les interesará nuestro análisis de la confesión de Burak. Cuantas más personas vean el vídeo, más opiniones podremos recopilar y más interesante será el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta nuestro contenido, no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos vídeos regularmente con análisis de series, telenovelas, películas y mucho más. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, así que no se lo pierdan. En resumen, la confesión de Burak a Neslihan, esas impactantes palabras, no te irás, han desatado un torbellino de emociones y han puesto en evidencia las complejidades de su relación. Hemos analizado el contexto, las motivaciones de cada personaje y las posibles consecuencias de esta confesión. Ahora, la pelota está en el tejado de Burak y Neslihan. Depende de ellos decidir si quieren seguir juntos y luchar por su amor, o si es mejor que cada uno siga su propio camino. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir mis pensamientos y teorías con ustedes, y leer sus comentarios y opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para la diversión, el debate y el intercambio de ideas. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre la confesión de Burak, sobre la relación entre Burak y Neslihan y sobre todo lo que hemos hablado en este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más drama, pasión y sobre todo, mucha diversión. Hasta la próxima, familia. Los quiero. Bien, pero no nos quedemos aquí. Porque, a ver, familia, ¿realmente hemos arañado la superficie de esta confesión? Yo creo que no. Profundicemos un poco más, porque aquí hay tela que cortar y mucha. Pensemos un segundo en la construcción de los personajes de Burak y Neslihan a lo largo de la serie. Burak, el clásico hombre atormentado con un pasado oscuro que le persigue y que le hace ser posesivo y controlador. ¿Recuerdan su infancia? Marcada por la ausencia de su padre y una madre que proyectaba todas sus expectativas en él. Eso, amigos míos, deja cicatrices. Le enseñó que el abandono es lo peor que puede pasar y que necesita controlar todo a su alrededor para evitarlo. Esa es la raíz de sus celos, de su necesidad de saber dónde está Neslihan en cada momento. No es amor, es miedo. Un miedo disfrazado de amor, pero miedo al fin y al cabo. Y claro, con ese bagaje emocional, ¿cómo va a confiar en Neslihan, una mujer que irradia independencia y que no se deja dominar? Y Neslihan, por otro lado, representa todo lo que Burak teme. Es libre, es ambiciosa, no necesita a nadie para ser feliz. Ha construido su vida a base de esfuerzo y no está dispuesta a que nadie, ni siquiera Burak, le diga lo que tiene que hacer. Esa independencia es precisamente lo que atrajo a Burak en un principio, pero es también lo que le aterra. Porque sabe que Neslihan podría marcharse en cualquier momento, que no está atada a él por necesidad, sino por elección. Ahora pongamos la lupa sobre el momento exacto de la confesión. ¿Recuerdan la escena? La tensión era palpable, la música dramática al máximo, los rostros de Burak y Neslihan reflejando un torbellino de emociones.
Burak acababa de descubrir algo que amenazaba su relación. Estaba en un punto de quiebre, al borde de perder el control. Y es en ese momento de vulnerabilidad extrema, cuando el miedo le domina por completo, que suelta esas 3 fatídicas palabras: no te irás. Analicemos la entonación, el lenguaje corporal de Burak. No es una orden, es una súplica. Sus ojos están llenos de angustia, su voz tiembla. Está rogando a Neslihan que no le abandone, que no le deje solo con sus fantasmas. Pero claro, el mensaje que transmite es completamente opuesto. En lugar de expresar su vulnerabilidad de forma honesta, intenta controlarla a través de la imposición. Error garrafal, Burak. Y la reacción de Neslihan, uff. Se le hiela la sangre. Esa mirada de decepción, de incredulidad. Siente que Burak no la ve como una persona, sino como una posesión. Que no confía en ella, que no respeta su libertad. Y eso, familia, es un golpe bajo. Porque Neslihan siempre ha luchado por ser dueña de su destino y ahora se siente atrapada en una jaula de oro. Ahora, vamos a jugar un poco al abogado del diablo. Podríamos argumentar que Burak, en el fondo, tiene buenas intenciones. Que su amor por Neslihan es genuino y que solo quiere protegerla. Que su miedo a perderla es tan grande que le nubla el juicio y le hace decir cosas que no siente. ¿Pero justifica eso su comportamiento? Para nada. El amor no es posesión, el amor es libertad. Y si Burak realmente amara a Neslihan, respetaría su derecho a elegir su propio camino, incluso si ese camino le aleja de él. Además, no olvidemos el papel de los personajes secundarios en todo este drama. La amiga confidente de Neslihan que siempre le dice que Burak no le conviene. El rival amoroso que está esperando pacientemente su oportunidad. La madre de Burak, que manipula a su hijo para que se quede con ella. Todos estos personajes influyen en la relación de Burak y Neslihan, alimentando sus inseguridades y dificultando su comunicación. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de esta pareja? Pues, como ya dije antes, creo que Neslihan necesita espacio. Necesita alejarse de Burak para reflexionar sobre lo que realmente quiere. Y Burak, por su parte, necesita hacer un trabajo introspectivo profundo. Necesita confrontar sus miedos, sanar sus heridas del pasado y aprender a amar de una forma sana y respetuosa. Si Burak logra cambiar, si demuestra a Neslihan que puede confiar en él, que la respeta y que la ama incondicionalmente, entonces quizás haya una esperanza. Pero si sigue actuando de la misma manera, controlando y manipulando, Neslihan terminará por marcharse para siempre. Y esta vez no habrá vuelta atrás. Pero, ojo. Que esto es una telenovela, familia. Así que no descartemos giros inesperados, reapariciones de personajes del pasado, nuevos secretos que salen a la luz. Todo puede pasar. Lo que sí es seguro es que el camino hacia la felicidad de Burak y Neslihan estará lleno de obstáculos y desafíos. Ahora, quiero abrir el debate. ¿Creen que Burak es un caso perdido? ¿Piensan que Neslihan debería ser más comprensiva con sus problemas? ¿Qué consejo le darían a esta pareja? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos análisis. Tenemos mucho más drama, pasión y confesiones explosivas por delante. Hasta la próxima, familia. Los quiero. Y recuerden, el amor no es una jaula, es un vuelo.